en sus inicios en El Salvador no son tan claros. El reverendo Lemuel C. Barnes, superintendente de la Convención Bautista del Norte para América Latina, en su visita a la región a fines de 1910 y primeros meses de 1911, informó que a sus superiores que había encontrado en nuestro país evangélicos pentecostales. Entonces quiere decir que ya estaban los pentecostales. Sí, ya estaban ahí. Que hablaban en lengua, el cual era gran preocupación para los misioneros no pentecostales. Entonces, de 1911 a 1916 hubo algunos destellos pentecostales. Por ejemplo, se habla de un misionero, el reverendo Bradley, de la Iglesia de Santidad con sede en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Realizó algunas tareas evangelísticas pastorales en las poblaciones de Huayúa y Aguachapán. Y luego en 1916 retornó, dice, a su país. Pero ¿por qué, hermano, no los apóstoles o los apostólicos no siguieron siendo simplemente pentecostales? El reverendo Federico Mevius comenzó a viajar por todo el país predicando en campañas evangelísticas. Ahí ya era un nuevo sistema que surgía. La campaña. Por eso es que las asambleas de Dios, ¿verdad? Son muy anuentes a las campañas. La participación. Entonces, afuera. Yo pienso, ¿verdad?, que Mevius, ¿verdad?, no había conocido todavía en esta época a Pilar Calderón. La primera congregación pentecostal se ha reconocido como tal en la zona de San Marcelino. Más tarde se organizaron otras congregaciones rurales o semirros en las poblaciones del Congo, Armenia, Quezaltepeque y el Guayabo. Mevius hizo hincapié en la importancia de la santidad entre los pentecostales, tanto a nivel interno de su corazón como a nivel externo de todos, conducta y presentación. Por esta razón, dice, muchas mujeres, aunque no todas, se vestían con largos vestidos blancos y no usaban adornos ni cosméticos. Ahí encontramos un punto fundamental. Encontramos un punto de coincidencia, ¿no? Sí. De los apostólicos libres. Correcto. Porque como, ¿verdad? Es decir, estamos hablando cómo nació la apostólica, pero cómo ha ido, como podríamos decir, formándose, dándose una característica o un distintivo. Así es. Entonces, sin tener mayor control ni organización, porque eso fue, las iglesias pentecostales funcionaron como iglesias independientes, como pentecostales libres. Pentecostales libres. Libres. Así surgió. Así surgió. Pentecostal libre. Muchas de ellas no tenían pastor. Eran conducidas por ancianos laicos. No practicaban la recolección de diezmos y no tenían programas organizados para sus cultos. Varias de estas iglesias pentecostales adoptaron por su propia cuenta nombres tales como Iglesia Apostólica, Apóstoles y Profetas, de Efesios 2. Ahí está. Ahí nace. Sí. ¿Verdad? Y esto fue allá por 1910 a 1912 probablemente. Ya aterrizamos ahí en los apostólicos libres, que se llaman pentecostales libres en un inicio. Pero que adoptan a veces nombres propios o localismos como apostólicos o apóstoles y profetas del o Salvador. Apóstoles y profetas, Efesios 2:20. Entonces no hay una diferencia. Y apóstoles y profetas de la fe en Cristo Jesús. Ahí están y están fuertes, pues. La obra apostólica, que ya esta sería otra, ¿cómo se llama? Ya la etapa cuando Mevius se encuentra con salvadoreño, quien aceptó al Señor Jesucristo en la ciudad de Guatemala. En 1932 aceptó al Señor. Todavía no es el origen allí, porque habla aquí congregándose por algún tiempo en una iglesia de la misión centroamericana del país guatemalteco.
Después de regresar a El Salvador, el hermano Pilar, junto a su esposa Inés, guatemalteca, comenzó a predicar en el año de 1936, de la fecha que yo nací, que no se me olvide, con la misma fe y doctrina de la misión centroamericana, teniendo como primeros frutos de su ministerio los hermanos Leopoldo Mendoza y Jacobo Hernández, y realizando los primeros bautismos en Soyapango, en el caserío Aguacaliente. El acto del bautismo, el acto del bautismo practicado por el hermano Calderón fue publicado en el Diario Latino, periódico de propiedad de la familia Pinto. Sí, así es. El hermano Hilario Navarro Castillo, casado con Juanita, una hija del reverendo Mebius. Ajá. Al conocer la noticia de dicho periódico, buscó al hermano Pilar. Esta fue la conexión de Mebius con Pilar. A través de una noticia. Una noticia. Imagínese. Y le compartió sus puntos de vista en cuanto a la obra del Espíritu Santo, basado en algunos pasajes de la Biblia, especialmente Joel 2:28 y el capítulo 2 del libro de los Hechos. Como resultado de ello, ellos empezaron a ministrar juntos la palabra de Dios. Y se informó que un día el hermano Pilar recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando se encontraba en medio de una milpa. El cambio producido en la vida del hermano Pilar fue en verdad dramático, impresionante. Para comenzar, dejó las filas de la misión centroamericana, abrazando con entusiasmo y convicción la doctrina apostólica. Con el correr de los años, su trabajo y liderazgo fueron tan respetados que todas las iglesias que eran afines a nivel nacional le llegaron a reconocer como el anciano Calderón. En sus comienzos, el hermano Pilar e Hilario aceptaron dirigir juntos la congregación de Aguacaliente, en la que llamaron Iglesia Apostólica Efesios 2:20. No libres. No libres. No ya libres. Tenemos dos. Dos conceptos ya. Dos conceptos, sí. El reverendo Federico Mebius, suegro de Navarro, acompañó a en muchas ocasiones para auxiliar al hermano Pilar en las actividades de culto. Debido a la falta de preparación homilética, los hermanos que conducían el culto en ese entonces acostumbraban a leer un capítulo de la Biblia sobre cuyo contenido predicaban. Más tarde cambiaron la costumbre y enseñaban sobre el versículo o pasaje que aparecía al abrir al azar, aunque en forma solemne la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, allá en el inicio del pentecostalismo sí había una organización, había, ¿verdad?, ya como una especie de como instituto, y crearon, yo creo, me parece, el sistema de pastor, ¿verdad? Y empezaron a trabajar a base de campañas evangelísticas, y ya tenían y aquí no. Entonces dice aquí, en cierta ocasión el hermano Pilar tomó la decisión de apartarse del hermano Navarro. Esta fue, podríamos decir, la primera división, ¿verdad? Debido a que cuando oficiaban la cena del Señor, quería realizar la ceremonia de lavamiento de pies, con lo cual Calderón no estuvo de acuerdo. Entonces este hermano Navarro fue compañero de milicia de Calderón. Pero por cuestiones de liturgia, podríamos decir, ¿verdad?, en la celebración de la Santa Cena, se separaron. Como resultado de la diferencia de criterio entre ambos líderes, Navarro se trasladó al occidente del país, yendo a formar allá una nueva congregación. El hermano Pilar, por su parte, dejó la iglesia del caserío de Aguacaliente y fue a fundar otra iglesia, siempre con la línea apostólica, en el barrio Lourdes de San Salvador. Yo me acuerdo, nosotros lo visitamos a él cuando estaba en sus últimos momentos, pero vamos a ver. Siendo apoyado por los hermanos Justiano Ríos, Jacobo Hernández, Enrique Álvarez Cortés y Víctor Crespín. Estos fueron los que lo acompañaron, ¿verdad?, al hermano Calderón. Después de Aguacaliente se trasladan todos para ahí. Porque como allí... Cuando rompe con Navarro. Entonces el hermano Pilar, por su parte, dejó la iglesia del caserío de Aguacaliente. Tiempo después, el hermano Pilar organizó la iglesia en el barrio Santa Anita de la capital. El poder y sabiduría recibidos por el hermano Pilar fueron evidentes en sus predicaciones y en todo su ministerio. Los relatos históricos informan que Dios se manifestó en su vida por medio de sanidades, visiones, sueños y revelaciones, siendo prosperado en todas las cuestiones relacionadas con el pastorado y el sacerdocio del culto eclesiástico. El hermano Pilar no solo dirigía las reuniones de la iglesia, sino que también administraba la Santa Cena y los bautismos. En aquel tiempo,
La presentación de niños ante la congregación se hacía a los 33 días de nacidos, si eran varones, y a los 66 días si eran niñas. La reconciliación de hermanos caídos de la gracia no tenía validez, y no se recogían diezmos y ofrendas en los servicios. Las hermanas desde su comienzo cubrían su cabeza, y en los cultos no se permitía el uso de instrumentos musicales, práctica que con el tiempo fue cambiada en la liturgia apostólica. Así, esos son los matices ya, ¿verdad? Los obreros que servían en la obra tenían que sufragar su propio sostenimiento económico, trabajando como laicos. Nadie pedía ni debía recibir compensación monetaria o en especie, incluyendo alimentos por sus servicios ministeriales, entendiendo que el único pago debía venir del Dios, el Creador y dueño de todas las cosas. En los templos, a los que se llamaban casas de oración, había siempre el fondo un altar adornado con flores blancas, generalmente azucena, con una pequeña mesa pintada de blanco al frente llamada ministerio, alrededor del cual estaban colocadas 7 sillas que ocupaban los ancianos de la iglesia. En ese marco de cosas y con la multiplicación de siervos verdaderamente entregados al Señor, la obra cobró gran fuerza, llegando a ser reconocida en todo el país como la obra de los apóstoles libres. Entonces el libre es aquel que no acepta diezmo, ¿sí? No practica el lavamiento de pies. Me imagino que Navarro, el hermano Navarro, cuando se va, él sí en la Santa Cena hacía el lavamiento de pies, con todo lo demás de lo litúrgico. Tampoco estamos hablando de no instrumentos musicales, de los libres. Y cubrirse el... que la mujer no tuviera lo que llaman la señal de potestad. En los cultos. En los cultos. Porque eran solo en los cultos. Solo en los cultos. Sí, solo en los no, cultos. Ya afuera no. No, ellos ya afuera no. ¿Verdad? Porque esa es otra variable. Otra variable. ¿Verdad? Digamos de la nueva iglesia apostólica, porque ya empieza las variantes. Ya ve usted, entre Pilar y Navarro ya hubo un problemita, porque aquel quiso introducir, porque Navarro quiso introducir, ¿verdad?, un nuevo sistema, ¿verdad?, en la Santa Cena. Sí. Entonces él se apartó, solo eran 60 familias, eran 60 hermanos que constituían a nivel nacional la iglesia apostólica. Probablemente de cuando él ya se separó, ¿verdad?, de Mebius, y recibió la promesa del Espíritu Santo y se unió con Navarro, ¿verdad? Porque aquí habla de las personas, la familia Sosa. La familia Sosa, familia mía. En José Oriente. Chepe Rubio, no, allá en San Salvador. En San Salvador. En San Salvador, porque más o menos él vino aquí, pero casi se desligó para acá cuando se unió mi tío José Rubio, ¿verdad? Y él se dedicó a Oriente, él al centro y a Occidente, Pilar Calderón, ¿verdad? La familia Sosa son varios, ¿verdad? Y la familia Trinidad, el hermano Roberto López, estos eran familia, el hermano Luis Bolaine, Cruz Montiel, aquí aparece ya Cruz Montiel. Cruz Montiel, que ahora vive en San Miguel. Y que ha organizado, o sea, Cruz Montiel era apostólico libre. Pero ahora es jurídico. Hoy es jurídico, porque ese es otro tema. Ya las divisiones propiamente grandes, ya fue cuando las iglesias grandes estaban organizadas. Y uno de los según cuenta mi esposa, porque ella conoció esa época, la iglesia del Piche. Ellos, ¿verdad?, fueron los primeros en hacer cambios. El Piche de la Unión. De la Unión. Departamento de la Unión. Porque una iglesia de las más grandes, porque había festividades de 3,000 gente en esa época. Allí. ¿Cómo se llega a lo jurídico? Entonces, ¿cuál fue la base fundamental? La base fundamental de lo jurídico fue por los problemas de las propiedades. Para tener suficiente, podríamos decir, ¿verdad?, seguridad en las iglesias, de que los hermanos que estaban en las escrituras de las tierras, ¿verdad?, si se dividía la iglesia y podían vender. O el tema de los herederos. Lo que está pasando ahora en los hermanos ¿cómo se llama?, de ahí de la colonia Tixa,
en Soyapango, San Salvador, con la alianza de los hermanos apostólicos de estos ábalos, ¿verdad? Donde el problema fue que en la iglesia donde estaba hermano Chalo, y que pertenecía a la alianza de estos ábalos, ¿verdad? Imprimieron un himnario y les fue bien. Pero de repente como que el fisco, ¿verdad? A través de la imprenta donde ellos estaban, ¿verdad? Preguntó la legalidad de dónde procedía. Y como ellos no tenían personería jurídica, entonces ese era un negocio privado, que era privado, pero no legal. Porque tenía que estar, podríamos decir, amparado por si es una iglesia, por una iglesia juridicada. Así es. Entonces, bueno, él empezó a hacer los trámites de juridicarse, ¿no? Se juridicó para legalizar el himnario, el tiraje de los himnarios. Pero hubo un grupo de la iglesia que se separó. Y ese grupo que se separó eran los que estaban en la escritura. Así es que el hermano Chalo lo sacaron. Lo han dejado fuera. Y ha quedado en el aire el pobre hermano. No tiene un local para congregarse. No, porque como él no está en la escritura. Y han puesto abogados, ¿verdad? Y sin embargo, los Romero aquí nomás pasó lo mismo, pero por otras causas, ¿verdad? Que se separaron. Pero como uno de los dos que estaban en la escritura, ves que eran hermanos, los dos, ellos, un hermano se llevó un grupo, el otro hermano se quedó con otro grupo, pero los dos estaban en la escritura. Eran hermanos en la carne. En la carne. Y estaban los dos en la escritura. En la escritura. Entonces, cuando ellos, ¿verdad?, llevaron esto a un abogado, lo que les dijo, aquí hay que partir en dos. Cada uno. Entonces, pero cuando al partir, la mitad pasaba en el centro del templo. Sí, correcto. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución? Les dije, ustedes búsquenla. Entonces ellos buscaron la solución de que un grupo se va a reunir en la mañana y el otro en la tarde. Pero como hermano Chalo no estaba en la escritura, él salió volando. Y esos son los problemas de ¿cómo se llama? De los libres, ¿verdad? La seguridad de las propiedades, incluso la seguridad de las iglesias, ¿verdad? Para que no se dividan o para que tengan negocios legales, que el fisco lo... Entonces, lo jurídico no tiene nada que ver con doctrina, hermano. Sí, cambiaron. ¿Pero por qué lo hacen? Si, mire, ¿no cree usted que puede tener una directiva pero no cambiar la doctrina? Hay apostólicos juridicados que trabajan como nosotros, ¿verdad? Igualito, ¿verdad? Con la misma doctrina. Pero con directiva. Y registrados ante el ministerio respectivo. Porque hay de eso. Para que le den lo que se llama la personería jurídica. La personería jurídica. Que es que convierte a la iglesia en una persona. Así es. Ficticia, por supuesto, porque la ley lo permite. Así es. Y esto, para claridad de los oyentes y de los televidentes, es que la persona ficticia no muere con el hermano. No muere con el anciano, no muere con el pastor, sino que continúa, porque hay un relevo. O sea, no podemos asociar lo jurídico y lo libre con la doctrina. Sí. Pero sin embargo sí lo hay, ¿verdad, hermano? Así es. Por ejemplo, el caso, las iglesias juridicadas que nacen como, ¿verdad? Constituyendo pastores. Ellos trabajan a base de pastores. Ya no ancianos. Meten por ejemplo, ¿verdad?, el rebautismo, el recasamiento y el reconcilio. Son tres cosas, ¿verdad? Y la música. Fundamental. Y la música, porque acuérdate que Mefios no música. Y uno de los motivos por los que se separa, pues es ese, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver algo de Pilar Calderón en cuando él recibe esa llenura del Espíritu. Dice la historia que era una milpa. Pero Dios le da directrices también. Pero hay un punto criticable, no sé cómo lo vea usted. La falta de organización. Exactamente. La falta de una cabeza principal.
Me imagino yo en este país la existencia de unos, por decir algo, 40 ancianos a nivel nacional, que estuvieran respaldando todas las organizaciones apostólicas. Pero no la hay, ¿verdad, hermano? No, existe, vaya, en la Iglesia Apostólica Libre lo que existe son alianzas, haciendo un lado las escrituras. Cuando la escritura le está hablando a usted de un tipo de organización, ¿verdad? En primer lugar, los requisitos para ser anciano. Sí, sí, la escritura lo establece. Los requisitos para ser diácono. Sí. ¿Verdad? Correcto. Cómo organizar la iglesia. Sí. Eso. Así Y cómo se llama, los matrimonios, cómo tienen que ser. Sí. Incluso, ¿verdad? En lo íntimo, sí, en lo social. Así es. ¿Verdad? Y en todos los aspectos de la vida cristiana. Sí. Pero como dice usted, a veces la falta de conocimiento, sí, ¿verdad? Y de partes teológicas, ¿no? Sí. Que a veces desconocemos, sí, cometemos a veces errores. Quiero decirle algo, a mí me pasó algo en mi testimonio de perseverancia. Ciertos hermanos me negaron el bautismo porque yo tenía visa de los Estados Unidos. Pero esos mismos hermanos están recibiendo donaciones de otras personas que se han ido ilegalmente para los Estados Unidos. Y esos son los grandes errores. Vaya, yo en mis 46 años de estar en la Iglesia Apostólica, porque vaya, yo nací en la Iglesia Bautista y yo he observado una serie de deficiencias que no están avaladas por la Biblia. Correcto. Y por eso que nosotros en la iglesia de nosotros nos dicen, ¿verdad?, que somos liberales, ¿verdad?, que somos modernos, ¿verdad?, porque hemos tratado de introducir algunos cambios, ¿verdad?, sí, que la Biblia... que no funcionan para el crecimiento de la iglesia o de la obra del Señor. Eso que dice usted, por ejemplo, ¿cómo vamos a poner nosotros a predicar un neófito en un matrimonio? ¿Cómo vamos a poner a predicar nosotros un neófito, hermanos, en una Santa Cena? ¿Cómo vamos a poner a predicar un neófito incluso en una endecha? Sí. Porque ya sabe que en una endecha llega un montón, sí, de gente. En los matrimonios llegan mucha gente. En las festividades no vamos a poner un neófito. Sí, y eso no. Porque el problema no, ¿verdad?, que se puede poner un diácono. No, sí, ahí están las actividades que va a desarrollar el anciano y están las actividades que van a desarrollar los diáconos. Que un diácono se puede convertir en un anciano, es correcto. Porque Felipe fue diácono, sí, así es, ¿verdad? Y se convirtió en un gran predicador. Pero ahí está establecido en los libros, en el libro de los Hechos, los ancianos, ¿verdad?, fundaron el diaconado por las necesidades que había en la iglesia cuando había crecido. Sí. Nosotros vamos a dedicar a predicar y ellos se van a encargar de atender las necesidades materiales de la iglesia. Esa es la responsabilidad. Entonces, esa visión en algunos hermanos apostólicos se ha perdido. No es porque no esté en la Biblia, sino porque les enseñaron de esta manera. Y están honrando esa enseñanza o ese principio. Es decir, doctrinas de hombre. Sí. Agradezco mucho, hermano Roberto, por su tiempo. Gracias. Ha sido un enorme placer haber conversado con usted y que el Señor le bendiga. Esperamos haber contribuido, ¿verdad?, de alguna manera con nuestros pequeños conocimientos para el engrandecimiento de la obra apostólica.